En horas de la madrugada de este lunes 27 de septiembre, 3 mareros lanzaron el cadáver de una persona envuelta en sábanas en la 14 calle E frente al numeral 17-21 de la colonia Colombia de la zona 18 capitalina. De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron con las investigaciones y lograron capturar a uno de los presuntos responsables en la colonia Lomas de Santa Faz, siempre de la misma zona. El capturado es un menor de 15 años. Al notar la presencia de la policía, ellos empiezan a correr en el interior de esta colonia que se ubica en esa área. Hay varios callejones, hay una persecución y se logra identificar a un menor de edad que acompañaba también en este caso. Es un joven de 15 años apodado El Chinas, quien indicó ser integrante de la clica Little Cycle Criminal de la Mara 18 y que sus progenitores se encuentran recluidos en centros carcelarios, versión que está siendo investigada. Pero en este caso se logra determinar que este individuo, que este menor de edad, ha sido pues uno de los responsables de haber participado en la muerte de una persona y que ha sido llevado inmediatamente hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. El crimen podría tratarse de la disputa de territorio que existe entre maras. Según agentes de Dipanda de la Policía Nacional Civil, el menor detenido recibió órdenes de sus padres, quienes son integrantes de la Mara 18 y se mantienen detenidos. La madre, alias la patrona o la china, recluida en la cárcel Santa Teresa, y el padre es César Giovanni Chan, alias el Splinter, recluido en la cárcel El Infiernito. Bueno, qué tristeza, ¿no? Cuando vemos que cae el hijo del Splinter y de la china o la patrona. Esto da mucho en qué pensar porque es un chico de 15 años, un chico que ahora es un criminal. Efectivamente lo es porque fue a lanzar precisamente envuelto en sábanas el cuerpo de un cadáver. Pero este niño cuando nació era un niño, era un bebé. El gran problema, Sandy, que tuvo es que nació en lo que nosotros denominamos en seguridad como una familia criminogénea, donde papá marero, mamá marera. El nene es un simple bebé, pero cuando va creciendo en ese ambiente de delinquir, de la mara y de todo eso, es lo que aprende a hacer. Y ya desde los 15 años, imagínate tú, recibe órdenes de sus padres, de su clica, de quien sea, para que haga esto, porque ese es el patrón de vida, eso es lo que él sabe hacer. Entonces desde ahí ya tenemos la juventud perdida. Si la juventud precisamente termina siendo el futuro de nuestro país, hombre, pues vaya futuro que ya tenemos bastante mal empeñado. Yo creo que en este punto existe una realidad distorsionada, Julio, en esta situación, porque imagínate, no sabemos cuál es el escenario en el que se está dando esta situación, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con este niño cuando el papá y la mamá son remitidos a una cárcel por crímenes cometidos? ¿Quién se queda a cargo de él? ¿Hay alguien que lo rescata y trata la manera de cambiarle también su futuro y el entorno en el que él puede crecer? ¿O simplemente entonces los mismos integrantes de las estructuras criminales fueron los que le dieron ese resguardo y que entonces para él eso es lo normal porque con eso se ha creado? Puede pasar también. Es que efectivamente eso es lo que está pasando. Fuera el hecho que nació en una familia criminogénea innegable por el hecho de que los padres están presos ambos, hay una situación. Desde el momento en que perteneces a cualquiera de las clicas de cualquiera de las dos maras, esa es tu familia, se convierten precisamente en tu familia. Y ellos, así como te van a exigir, al principio también te van a cuidar y tienen esa lealtad para con sus miembros. Ahora, el problema aquí es que hay un fallo, y el fallo es el siguiente. Sabiendo que el papá está preso y la mamá también, el Estado de Guatemala tuvo que haber tenido la capacidad de averiguar, de discernir y de establecer que habían hijos menores. ¿Para qué? Para tomarlos y llevarlos en resguardo, ¿no? Ahí es el rescate que se debería hacer, pero en este punto ya es más complicado. En este punto es complicado porque aquí ya no estamos hablando simplemente de un rescate. Este muchacho ya es un joven en conflicto con la ley penal, un joven que ha delinquido y que tiene que ir a parar a esos separos de menores que son tipo cárceles que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, donde en teoría al menos deberíamos de esperar que tuviera un proceso de rehabilitación, de reinserción social, de educación, de
de sanidad en su parte humana, en su parte psíquica, en su parte física. Ahora, estos niños, fíjate Sandy, desde pequeñitos, como pasa en muchos otros estratos de la sociedad sin que sean mareros, están captando, están mamando literalmente día con día la maldad que viene en este caso lamentablemente de sus padres. Y esto se puede ver en muchos casos donde hay alguna situación a veces hasta de separaciones familiares y ya sea uno de los dos padres, generalmente se quedan bajo la custodia de la madre, les empiezan a sembrar el odio hacia el padre y empieza todo un círculo de violencia. Entonces estamos inmersos dentro de una situación verdaderamente terrible. Totalmente, Julio, pero ¿qué te parece si vamos abarcando algunos datos también dentro de este análisis de cómo rescatar a un menor de esta situación? Bueno, está muy bien, Sandy. La sociedad guatemalteca presenta profundos problemas dentro de su tejido social. Entre ellos destaca la violencia. Una persona violenta generalmente es producto de los estímulos que ha recibido y de lo que le ha tocado vivir. Este es el caso de los niños y jóvenes que viven en las denominadas familias criminogéneas, donde papá y mamá son criminales. En ocasiones, sobre todo en el tema de las maras, se puede observar cómo existe el beneplácito de los padres hacia las actividades delincuenciales de sus hijos. Ahora, ¿cómo rescatarlos? En este punto bien difícil, lo tienes que llevar de verdad a la SBS como él va a ir y trabajar duramente con él en varias partes, en su parte emocional, en su parte espiritual, darle realmente ese valor, esa fortaleza, hacerlo sentir como un ser humano, como una persona importante que puede llegar a cambiar su vida. Y esto ya es difícil, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo tratar con un niño pequeño, 8, 9, 10 años, que con ya un adolescente de 15 años, que por cierto, en esa etapa de la adolescencia, lo que va a tener también es una rebeldía más grande. Exactamente, y se convierte entonces más complicado porque prácticamente estás en contra del sistema. Correcto. Esa es una de las características, ¿no? Pero es difícil, Julio, porque al final se podrá rescatar a un joven de esta manera cuando a lo mejor su realidad es estar dentro del crimen y para él eso es lo normal, aunque no lo es, por supuesto. Fíjate, Sandy, que no, es bien difícil como tú lo has dicho. ¿Sabes por qué? No podemos pedirle al pero que dé manzanas o que dé naranjas. ¿Por qué? Simple y sencillamente aquí en Guatemala, dentro del tejido social nuestro hay muchos problemas. Hay familias monoparentales, hay familias disfuncionales, hay violencia intrafamiliar, hay situación de pobreza, hay situación de una carencia de tantas cosas. Entonces, desde niño, los niños estos que viven a veces en zonas marginales, que viven en asentamientos, están ya captando el tema de la violencia como algo normal. Es más, están captando con admiración, fíjate, Sandy, el hecho de que, bueno, los mareros tienen dinero, tienen esto, porque delinquen, porque extorsionan, porque lo otro, y así como hemos hablado de los migrantes que se vuelven una situación aspiracional, para ellos también se vuelve una situación aspiracional. Por supuesto que en el corazón de muchos de estos niños han habido personas que han influido para ponerles el corazón o el alma de una forma negra, de una manera oscura, entre ellos particularmente los más cercanos. Y aquí puede ser el papá, puede ser la mamá, niños que han estado en contacto no solo con este tema de la violencia, que han estado en contacto viendo a la mamá, por ejemplo, Sandy, haciendo brujerías, hechicerías, cuestiones así en contra de otras personas, de sus papás, viendo cómo su papá delinque, viendo cómo sus hermanos son mareros y llevan el dinero de la extorsión manchado en sangre a su casa y la mamá se lo recibe. Es difícil poder rescatarlos en estas condiciones. Totalmente complicado, Julio, porque la verdad es de que están tan inmersos en el delito que al final entonces para ellos es lo desconocido, el buen comportamiento o actuar bajo la ley, ¿no? Porque realmente si desde pequeños están bajo esta realidad, ¿cómo se las cambias de la noche a la mañana? Aquí también es responsabilidad del Estado. Recalcando este punto, porque no se hizo un rescate a tiempo y porque en este momento también va a ser un gran desafío tratar de dar esa segunda oportunidad. Hay jóvenes que han estado en las correccionales, que al salir han tratado de cambiar su vida y de verdad lo han hecho por medio de estudios, por medio de una esperanza de vida, pero también si los dejas en el abandono, si no les das entonces qué hacer, que aprendan a hacer un oficio, que estudien, que de verdad puedan verse un futuro lejos de los delitos, está complicado si no lo logras. Y la pregunta aquí es, ¿el sistema está capacitado actualmente para dar ese futuro, esa segunda oportunidad a los jóvenes? No.
Todos merecemos una segunda oportunidad porque todos, siendo buenos, malos, delincuentes o lo que seas, nos confundimos, pero el sistema nuestro no está capacitado para esa segunda oportunidad. Antes de ir a los otros datos, recordemos también que en ocasiones excepcionales puede pasar lo de la teoría de César el Hombroso, que tú conoces perfectamente, el hecho del delincuente nato, pero un delincuente nato es más difícil. Al delincuente tú lo vas formando, ¿y sabes cuándo lo formas? Desde pequeñito, con las costumbres, con las malas situaciones que les enseñas. Vamos con otros datos. Perfecto, y aquí están en pantalla. Los hijos de padres criminales cuando apenas nacen son simplemente niños, pero conforme van creciendo van adoptando lo que hemos dicho ahorita con Sandy, costumbres distorsionadas que son violentas. Trabajar para poder prevenir esta situación significa, entre otras cosas, asegurar que cada niño podrá acceder a un sistema educativo de calidad. A su vez, que el Estado de Guatemala le brindará servicios médicos y lo rescatará y pondrá en resguardo de ser necesario. Muchas veces, Sandy, la maldad es adquirida y aprendida directamente de los padres. Ya lo dijimos, quienes se valen desde cosas de supercherías, brujerías, hasta maldad real para poder delinquir y hacerle daño a las otras personas. Y lo que le enseñan a los niños y a los menores es a hacer daño, es a ser malos. Siembran esa maldad en su mente y en su corazón. Una cosa difícil, porque además tenemos un Estado inoperante. Una cosa difícil, porque tenemos un Estado no preparado para este tipo de rescates y para este tipo de reinserción y rehabilitación social. Totalmente complicado, Julio. La verdad, veremos entonces qué se logra hacer entonces con este joven que hoy fue detenido, acusado de lanzar un cadáver en la zona 18. Lo que no sabemos es, bueno, él estaba solo lanzándolo o tuvo que ver con la muerte de esta persona, que será parte de la investigación también, Julio. Te digo algo, Sandy, por la experiencia de tantos años que tuve trabajando en seguridad y justicia y en el tema de las maras, cuando ya eres miembro de una clica, fuera de que haces estas cosas, la única manera de poder mantenerte, de ganar el respeto y de ir ascendiendo, porque siempre también es una cuestión aspiracional, llegar a ser el jefe de la clica, es matando, literalmente. Así que ya este chico con 15 años habría que preguntarse realmente cuántas muertes tiene sobre sus hombros, porque es lamentablemente parte del quehacer de las maras. Si no matas, no puedes ser parte de ellas. Es terrible. Es lamentable porque la verdad son capacidades en otros temas que se puedan aprovechar perfectamente. Son jóvenes que le puedan dar mucho al país actuando bajo la ley, pero que por situaciones diversas que hemos analizado aquí, desde una intervención que no se hizo a tiempo, desde un rescate que no se llevó a tiempo, desde que se dejó entonces en manos de las pandillas este joven, pues no se le da la oportunidad al país para poder aprovechar el talento que él pueda tener para otras áreas, Julio. Tienes toda la razón. A ver, me voy a pasar aquí a la cámara 3 un mensaje muy breve. Primero para ustedes, padres de familia. Como siempre digo, mírenme bien. Ustedes, como padres, son los primeros responsables en lo que van a hacer sus hijos. Pero ustedes también, muchas veces, algunos malos padres, siembran, fíjense, cosas buenas y eso es bien, y eso es muy bueno, pero otros siembran cosas malas, siembran odio. Ahí eso hay que cambiarlo. Y a ustedes, chicos, si nos están viendo de esta manera, por favor, de verdad, no se involucren, así sea la razón que sea, en este tema de la delincuencia y sobre todo en el tema de las maras, porque una vez que ustedes ingresan es un círculo de muerte del cual no se puede salir. Y por último, señores legisladores y Estado de Guatemala, creo que llegó el momento de hacer algo por la juventud, porque estamos empeñando nuestro futuro y es un futuro violento, un futuro de sangre y un futuro de muerte de esta manera. Vamos cerrando entonces con esta conclusión y lo invitamos a continuar en sintonía porque regresando hablaremos sobre un tema que también es necesario abarcar y tiene que ver con la contaminación, con la responsabilidad que nosotros podemos tener con el medio ambiente y sobre todo sobre una ley. Muy bien, como siempre, leyes que no se cumplen. Ya les vamos a decir cuáles. Por favor, no cambie porque somos a la medida.